versículo 11. Dice, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, todos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar, que Dios nos hable con su poderosa palabra en esta hora. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos das esta bendición, este privilegio, Señor, de poder preparar nuestras vidas y corazones para escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos hables a todos, Señor, que nos bendigas a todos, Señor Jesucristo, porque queremos, Señor, ser alimentados por esta palabra gloriosa. En tu nombre santo, Señor Jesús, yo te lo pido. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, todas las directivas, todos los que hacen parte de directivas, por favor, levanten la mano. Todos los que hacen parte de directivas. Tenemos una reunión, Dios mediante, para el 19, miércoles 19. En esa reunión es una reunión también de evaluación y estaremos también haciendo una proyección y evaluación de estos primeros 3 meses. Entonces la hermana Jaycee nos va a colaborar esta semanita pasándonos un formato para que lo diligenciemos y tengamos toda la información clara y también nos programemos para que nadie falte a esta reunión. Bueno, hermanos, hemos venido hablando estos días sobre una serie de enseñanzas sobre permanece en la doctrina. ¿Cómo es el nombre? ¿Permanece en qué? En la doctrina. Y hemos empezado con la doctrina de la salvación, pero esta doctrina de la salvación tiene muchas, muchas líneas por las cuales uno puede hablar acerca de la salvación. Por eso es tan importante que nosotros nos podamos ubicar, porque cuando conocemos bien acerca de la salvación, hermanos, le cuento que vamos a amar más a Dios y a amar más la salvación. Amén. Vamos a valorar más lo que Dios nos ha dado. Vamos a valorar más este privilegio que Dios nos ha dado. Por eso dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos qué? Es que esta salvación es muy grande, hermanos. Es muy grande. Lo que Dios hizo y lo que ha hecho es algo grande. Hoy vamos a hablar en estos minutos, a recordar un tema sobre lo que es la expiación. Para usted, ¿qué es expiación? Voy a preguntar a los muchachos, dirán que es una espía, que alguien que está por ahí espiando, pero expiación con X, ¿qué es la expiación? ¿Cómo? Limpiar. A ver, ¿qué otro concepto tenemos? Eliminar la culpa. No, ya hermano, ya está la predicación ahí, Jonathan. Venga, siga. Sí, pero cuando usted ha escuchado esa palabra que dice, es un chivo expiatorio. ¿De qué están hablando? Hablando normalmente. Un chivo expiatorio es que de pronto alguien hizo algo malo y entonces quieren poner a otra persona, inculpar a esa persona
y esa persona sirve de chivo expiatorio para que la otra persona quede absuelta. Entonces, la expiación era eso, liberar la culpa de otra persona, liberar de esa culpa. Y eso lo vemos reflejado desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay cosas que son figura. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que dice que hay muchas cosas que eran tipo de Cristo, figura, sombra de Cristo, sombra del que había de venir. Y todos esos rituales que se tenían en la antigüedad tienen entonces su cumplimiento en Cristo. Así que vamos a detenernos un poco allí, abra su Biblia, en Levítico capítulo 16. Los que no tienen Biblia van a estar muy pendientes ahí de la pantalla. Entonces habla en Levítico capítulo 16 de que iba a haber un día especial que se llamaba el día de la expiación. El pueblo de Israel tenía varias fiestas, entre ellas estaba en el mes séptimo, el día 10, estaba el día de la expiación, y era que en ese día habían 2 corderitos. ¿Qué pasaba con ellos? Dice el versículo 5, después de que el sacerdote se lavaba las vestiduras, se ponía todas las vestiduras santas. Mire el versículo 4, como para que ilustremos un poco más. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá ¿qué? Calzoncillos de lino. Oiga, tremendo, ¿cierto? Hasta los calzoncillos de lino, pero no son como los que normalmente conocemos y nos viene a la mente calzoncillos, era algo ya más largo, ¿sí? Eran de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, son las vestiduras santas, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. O sea que ¿cuántos animalitos habían ahí en acción? 3, 2 machos cabríos y un carnero para el holocausto. ¿Qué se hacía con estos 3 animales ese día? Recuerde, ese día era un día especial, era un día significativo para Israel, era un día que ellos esperaban con ansias, el día de la expiación. Se hacía el mes séptimo, el día 10, y decían, pilas que el día 10 será el día de la expiación. Y entonces el sacerdote tenía que lavarse muy bien, había un ritual de lavamiento, y fuera de eso tenía que ponerse todas estas vestiduras especiales que acabamos de leer, y luego tomaban 3 animales allí. ¿Qué se hacía con ellos? Dice el versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aarón, ¿quién era? El sumo sacerdote. Y Aarón era el que iba a ser de mediador para que el pueblo de Israel pudiera reconciliarse con Dios, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Pero antes de que él pudiera presentarse para que Dios perdonara los pecados del pueblo, él tenía que ofrecer un sacrificio por los propios pecados de él. Porque aunque era el sumo sacerdote, era hombre. Y todos los hombres pecamos. Todos los hombres fallamos, cometemos errores. Así que él, antes de presentarse a pedir perdón por el pueblo, tenía que pedir perdón por él. Por eso es que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, porque él no tuvo que pedir perdón por él. Él cargó los pecados de todos nosotros, pero él fue perfecto, sin mancha y sin pecado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Este sumo sacerdote, dice la Biblia, nos convenía. Jesús nos convenía como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque viene la palabra pontífex, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado esa palabra? Sumo pontífice. Eso viene la palabra sacerdote pontífex. Y pontífex habla de puente. Es el que hace un puente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el sacerdote venía a ser un puente
entre el hombre y Dios. Era el que conectaba a Dios con el ser humano. Y por eso dice la Biblia que Jesús dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el puente el que nos conecta. Por eso mismo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oiga bien, y dice, no dice nadie va, dice nadie viene al Padre sino por mí. A través de Cristo encontramos esa conexión con el Dios verdadero y eterno. Un aplauso para Él en esta hora. Alabanzas al Señor. Así que Aarón tenía que expiar o tener un becerro para la expiación por sus propios pecados. Y dice, verso 7, después tomará los machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomaba estos dos machos cabríos y dice que echaba suerte sobre él. ¿Cómo lo hacía? No sabemos cómo echaba suertes. No sé si le decía a uno, ¿qué pide, cara o sello? No, echaba suerte de alguna manera, pero ahí estaban los dos machos cabríos y dice que uno era por Jehová y otra suerte era por Azazel. ¿Qué es Azazel? Hay muchas especulaciones al respecto. Algunos dicen, no, es un demonio que había en el desierto, y hay otras connotaciones, un ángel, pero lo cierto es que aunque no está claro lo de Azazel, lo cierto es que uno era, cuando el que decía que era suerte por Jehová, ese tenía que ser degollado y sacrificado, ya vamos a mirar cómo, y el otro que era por Azazel, ese era echado al desierto. ¿Cómo se hacía esto? Vamos a seguir mirando que está bien interesante con estos animales lo que se hacía. Y hará traer, verso 9, Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y luego degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará incienso y lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Qué se hacía entonces? Primero, uno de los becerros era para degollarlo, para sacrificarlo por los pecados de Aarón y los de su casa. Era lo primero. Y después de esto, entonces tomaba Aarón los dos becerros que estaban allí, los dos machos cabríos, y uno decía, bueno, echaban suertes, y sobre el que caía la suerte por Jehová, entonces decían, lo vamos a sacrificar acá. ¿Cómo lo sacrificaban? Lo degollaban, y entonces con el sacerdote en su mano tenía incienso o matas aromáticas, y con esto llevaba la sangre del cordero, la llevaba detrás del velo. Recuerden, el tabernáculo tenía 3 secciones. La primera era el atrio, la segunda era el lugar santo, y la tercera era el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar nadie. Había un velo grueso de unas pieles de animales, y ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo estaba el arca de Jehová. Y en el arca de Jehová representaba la misma presencia de Dios. Por eso nadie podía pasar allá. Y entonces solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. El día de la expiación podía entrar el sumo sacerdote. Pero mire cómo entraba. Entraba el vestido tenía unas campanitas abajo. Así que donde iba caminando el sacerdote, se sentían las campanitas. Pero no solamente eso, sino que entraba con una soga
amarrada aquí a la pierna, por si el sacerdote entraba allá y la gente estaba pendiente. Si sonaban las campanitas, bueno, el sacerdote está bien, ahí está ofreciendo y hablando. Si no sonaban las campanitas, sacerdote, no podían entrar allá, había que empezar a alar la cuerda y sacarlo muerto. ¿Por qué podía morir? Porque no era digno de entrar allá a ese lugar. Entonces era algo santo, algo sagrado. Y ese día de la expiación, entonces era el momento donde el sumo sacerdote podía entrar allá. Y entraba con la sangre de ese becerro y entraba detrás del tabernáculo. Y entonces dice que tomará luego la sangre del becerro, verso 14, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacía todo este sacrificio allí, dentro del lugar santísimo. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Y dice el verso 16, ayúdenme a leer ese verso 16, todos estamos ahí. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside dentro de ellos en medio de sus impurezas. Dice que allí llevará todos los pecados, las rebeliones del pueblo, entrará a ese lugar santísimo, y entonces allí el Señor, ¿qué iba a hacer? Esa sangre de ese macho cabrío inocente iba a ser el testimonio para decir, hubo muerte de un animal inocente por esos hombres pecadores, como era el pueblo de Israel. Ese día era maravilloso, porque el pueblo de Israel esperaba con ansias, todo un año, todo lo que hicieron, todo lo malo. Ahora llega el momento de esperar a ver si Dios les perdona. Y por eso entonces cuando el sacerdote estaba entrando, todo el mundo estaba a la expectativa, ¿qué iba a pasar? Y cuando el sumo sacerdote entraba y se escuchaban las campanitas, todo el pueblo adoraba y glorificaba a Dios. Era día de fiesta, porque Dios había aceptado el sacrificio y había perdonado sus pecados. Alabanzas al Señor. Era un momento muy, muy especial. Gloria a Dios. Y entonces allí se hacía esto. Pero quiero que miremos también qué pasaba con ese otro macho cabrío. Y dice que cuando había acabado, verso 20, de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Se acuerdan del macho cabrío vivo? ¿Cierto? El de Azazel. ¿Qué se hacía con él? Dice entonces, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará, mire cómo dice, sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, ¿qué se hacía? El otro macho cabrío que quedaba vivo, lo tomaba el sacerdote y ponía las manos sobre él y empezaba a decir, aquí sobre este macho cabrío pongo todas las mentiras, todos los adulterios, fornicaciones, todo lo malo que ha hecho el pueblo, todas las cosas falsas o palabras mentirosas, digamos, todas las injusticias que ha cometido el pueblo de Israel, todo lo voy poniendo sobre ese macho cabrío que tenían allí. Y ponía sus manos, y luego de esto entonces un hombre encargado llevaba a ese macho cabrío al desierto, dice que a un lugar inhabitado, inhóspito, lo llevaba por allá
y después lo abandonaba por allá. Y ese macho cabrío no regresaba al campamento. Ese macho cabrío se perdía fuera del campamento. Lo que quiere decir esto es que un macho cabrío estaba allí, la sangre de uno, del que moría, era allí llevada al lugar santísimo para el perdón de los pecados. Pero este otro representaba algo muy bonito, y era que representaba que la culpa de cada uno era llevada fuera del campamento y no volvía. Ese macho cabrío que llevaba afuera representaba la culpa que era echada afuera, lejos, y que no volvía. Una cosa es que uno se sienta perdonado, y otra cosa es que el Señor haya quitado toda culpa de nosotros. Porque uno puede sentir el perdón de Dios, pero dice la Biblia que el enemigo está de día y de noche acusando a sus escogidos, acusando a los hijos de Dios. Así como se le presentó allí a Dios cuando el tema de Job. Él le dijo, usted, Job, le sirve es porque usted lo tiene bendecido. Y así mismo está Satanás, dice que acusándonos de día y de noche. Y él llega allá y dice, oye, mire a ese pastor que usted tiene allá, mire lo que hizo, mire ese hermano, ese feligrés, mire cómo dijo mentiras, mire cómo dijo una palabra que no es de un creyente, y está allí acusándonos. Y entonces la acusación puede ser no solamente delante de Dios, sino que llega a nuestra mente, a nuestro corazón. Y por eso muchos, la culpa los ha hecho apartarse del Señor, los ha hecho desanimarse en el camino del Señor. Pero ese macho cabrío que está fuera, que es el símbolo de esa culpa que queda fuera, es lo que el Señor está diciendo en su palabra: tomaré sus pecados, los echaré a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos, nunca más me acordaré de ellos. Mire, hermano querido, muchas veces nos acordamos más nosotros de lo malo que hemos hecho que el Dios mismo, porque este Dios es perfecto para perdonar. Alabanzas al Señor Jesucristo, y cuando hay un verdadero arrepentimiento, Él perdona. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Así que cuando dice que ponían las manos sobre ese macho cabrío, entonces está representando que llevaban los pecados, y por eso dice la palabra de Dios que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y por eso ellos celebraban cada año esta fiesta, día de la expiación. La celebraban y decían: gloria a Dios, el Señor nos perdonó. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Porque era un día, hermano, de ayuno, era un día de humillación. Verso 29, para que vayamos ya ahorita al Nuevo Testamento. Verso 29 dice: y esto harás por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Cada año en esa fecha afligían sus almas. Era un día de oración, era un día de clamor, era un día donde ellos imploraban el perdón de Dios y esperaban el sonido de las campanitas del sacerdote para poder entender que Dios había perdonado sus pecados. Hermano querido, nosotros podemos hoy estar seguros de que la obra perfecta de Cristo se llevó a cabo, y que nosotros, hermanos, al estar en este plan de salvación, tenemos un perfecto perdón. En el tiempo donde no había casi palabra, se levanta un gran predicador, y este gran predicador lo siguió muchas personas, lo seguían hasta el desierto, lo seguían donde él estaba, y aunque era tan famoso, él siempre decía: yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aunque era tan famoso y tanta gente lo seguía, cuando llegó Jesús,
En una oportunidad, Él extiende su mano, su dedo, y dice, míralo ahí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, el pueblo de Israel necesitaba ese día 3 corderos, 2 machos cabríos, un cordero para la expiación. Pero aquí no necesitaban 3, solamente un cordero. Y esa fiesta tenía que hacerse cada año. Pero el Señor es el que presentó un sacrificio perfecto por nuestros pecados, y ya no se necesitaba cada año estar expiando el pecado. No se necesita al Señor crucificarlo cada año, como lo hacen en la religión popular, que cada año lo crucifican. No se necesita crucificarlo cada año, porque el sacrificio del Señor fue perfecto, y con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados para siempre. Ese aplauso para el Señor. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Cuando el sacrificio era aceptado, el pueblo tenía bendiciones. Cuando el sacrificio era aceptado, el pueblo tenía victoria sobre sus enemigos. Cuando el sacrificio era aceptado, las tierras producían cantidades de alimentos, eran bendecidos. Pero si el sacrificio no era aceptado, venían plagas sobre la tierra. Sus enemigos eran sus verdugos. Había enfermedad y muerte entre ellos. Había escasez de alimento, y por eso entonces la euforia de alegría cuando el resultado era positivo y podían ver que el sacerdote salía con las manos en alto y decía, Dios ha aceptado el sacrificio. Había fiesta para el pueblo. Quiero decirle, hermanos, que nosotros empezamos una fiesta hace más de 2000 años, porque el sacrificio fue aceptado en la cruz del Calvario. Jesús dijo, alabanzas al Señor. Él dice que la obra había sido consumado, todo había sido consumado. Alabanzas al Señor. Y el Señor dijo, este es mi Hijo amado. Ese sacrificio fue presentado, el sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Y la diferencia fue que antes se tomaba un animalito inocente para llevarlo como un cordero allá al matadero. Pero Jesús no fue llevado simplemente porque los hombres quisieron, sino que Él había dicho con anticipación, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él quiso dar su vida en expiación por nuestros pecados. Él fue... Y el ejemplo más perfecto de expiación es cuando estaba Poncio Pilato y la gente lo acusaba, y Poncio Pilato, por más que le buscaba el lado a ver qué malo había hecho él, no le encontraba nada malo. Y le hablaba y le preguntaba y no encontraba nada malo. Y él decía, yo no veo nada malo en él. Pero como la gente lo presionaba y él quería el favor del pueblo, dijo, bueno, hoy es un día donde puedo dar por libre, darle la libertad a alguien que esté condenado a muerte. Y aquí tenemos a Barrabás. Barrabás era una persona que estaba condenada a muerte por su mal proceder, por todo lo que él había hecho. Y aquí está Jesús. También está condenado a muerte, pero no por lo malo que haya hecho. No hubo pecado en él, ni engaño en su boca. Pero estaba condenado a muerte, porque así era necesario. Y él dice, bueno, ¿a quién de los dos les dejo libres? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente empezaron a decir, suéltenos. El versículo anterior, suelten a Barrabás. Suelten a Barrabás. Ellos dijeron a Barrabás. Eligieron al pecador. Eligieron al que merecía estar en la cruz. Y entonces el versículo siguiente dice allí, y Pilato les dijo, ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, ¿qué dijeron?
sea crucificado. Mire cómo estaba enceguecida la humanidad, así como hoy en día. Estaban tan enceguecidos que prefirieron a alguien que les había hecho mal a ellos, porque era un bandido. Prefirieron que lo soltara, y aquel que era inocente y que no había hecho nada, que lo crucificaran. Y ellos estaban tan enceguecidos que dijeron, y no importa lo que pase, así sea mano inocente, porque él dice, él qué mal les ha hecho a ustedes, qué es lo malo que les ha hecho. Pero ellos gritaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Y entonces, y era tanto que estaban tan enceguecidos que ellos dijeron, bueno, yo entrego aquí mano inocente, yo soy libre de este asunto, allá ustedes. Y ellos dijeron, no importa, la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no importa lo que pase, qué importa las consecuencias. Y lamentablemente para Israel, después de que pasó eso, años después, Israel desapareció como nación. Las consecuencias vinieron exactamente para sus hijos, porque desaparecieron como nación. Pero hermanos, gracias a Dios también, que ellos eligieron a Barrabás. ¿Saben por qué? Porque eligieron a Barrabás para soltarlo y a Cristo para la cruz. Si Barrabás hubiese ido a la muerte, no hubiese pasado nada. Pero cuando Jesucristo fue a la muerte, sucedió algo que ha trascendido hasta nuestra historia el día de hoy. Alabanzas al Señor. Porque la muerte de Jesús no fue en vano. No. Él murió para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Un aplauso para Él en esta hora. Aleluya, aleluya. Cristo es el Cordero de Dios. Dios puso, como dice en Isaías 53, el pecado de todos nosotros fue sobre Él. Él es el Cordero. Su sangre la llevó hasta el cielo mismo. Allí el sacerdote tenía que llevar la sangre hasta el lugar santísimo, pero Cristo llevó su sangre hasta el cielo mismo. El día de la humillación lo sufrió Él, pero ese día también fue exaltado. Solo Cristo entró al lugar santísimo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Y en ese día lo que hizo el Señor fue que Él tomó nuestros pecados, pagó por nuestro rescate, murió en nuestro lugar, condenó al pecado en su carne. En el sacrificio perfecto que hizo la reconciliación, nos llevó a Dios y nos restauró la comunión con el Señor Jesús. Mira, hermano, que lo que hacía el sacerdote era reconciliar, ¿cierto? Reconciliar al pueblo con Dios. Primero tenía que reconciliarse a sí mismo. Y nosotros, hermano, el Señor Jesucristo vino a hacer lo mismo. Porque dice la Biblia que nosotros éramos enemigos, ¿de quién? De Dios. Estando en nuestros pecados éramos enemigos de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, en su misericordia, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabanzas al Señor Jesucristo. Miremos lo que dice la palabra del Señor en este punto de la reconciliación. Alabanzas al Señor Jesucristo. Dice que Él nos reconcilió. Primera de Corintios. Es segunda de Corintios. Capítulo 5, amén, gracias. Dice, leamos desde el versículo 14. El amor de Cristo, el amor de Dios nos constriñe. ¿Qué quiere decir que nos constriñe? Pónmelo ese versículo ahí, hermano, en otra versión, Andrés. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos ahí otra versión. Nos duele, nos hace pensar, nos conmueve, ¿cierto? Pues el amor de Cristo nos apremia. Dice, nos apremia. Vamos a ver si tenemos otra versión. El amor de Cristo nos controla, nos apremia, nos constriñe.
El amor de Cristo nos toca a nosotros en esta hora, ¿cierto? Nos obliga, dice ahí, me gustó nos obliga, nos mueve. ¿Por qué el amor de Cristo? Volvamos, hermano, a la Reina Valera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, dice ahí luego que todos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí. Ya usted no vive para usted, vivimos para Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo pasó esto? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Y mire este versículo 19 tan poderoso, ayúdenmelo a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire que Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, estaba en Cristo. Amén, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, porque dice la palabra de Dios que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Si fuera otro diría, estaba reconciliándolo allá, no, lo estaba reconciliando consigo mismo. Es más, nosotros le ofendimos, nosotros le fallamos a Dios, nosotros fuimos los que le dimos la espalda, pero Él vino a buscarnos y a reconciliarse con el hombre, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Así que en la cruz del Calvario, por medio de ese sacrificio, entonces, hermano, podemos tener reconciliación con Él. En la cruz del Calvario el Señor destruyó al diablo, Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Destruyó la muerte, había dicho, oh muerte, yo seré tu muerte. Destruyó el infierno, porque Él dijo, tengo en mis manos las llaves de la puerta y del Hades. Abrió los cielos para los hombres, mató el pecado en la carne, venció al mundo, venció al pecado, venció a las tinieblas, venció la muerte, y por eso hoy podemos declarar victoria y darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por eso el creyente hoy, escuche bien, el creyente hoy tiene perdón, Efesios 1:7, tiene paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El creyente tiene reconciliación, lo acabamos de leer, tiene justicia, 2 Corintios 5:21, tiene justificación, tiene acceso a Dios, tiene limpieza, tenemos libertad, tenemos victoria sobre el diablo, tenemos victoria sobre el pecado, tenemos victoria sobre la muerte, porque Él quitó el pecado para nosotros. Y algo muy importante, tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermano, todos estos privilegios los tenemos. ¿Por qué, hermanos? Vamos ahí a Hebreos, donde leímos al principio, capítulo 9. Alabanzas al Señor Jesús. Dice, hablando de ese lugar santísimo, de ese tabernáculo, todo lo que se hacía allí, pero dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo. Oiga esto, hermano, estando ya presente Cristo, alabanzas al Señor, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El sacerdote tenía que entrar al tabernáculo, pero aquí está hablando de que Cristo no entró a ese tabernáculo. Alabanzas al Señor. Y dice el verso siguiente: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor no necesitó machos cabríos, no necesitó cordero, no necesitó sangre ajena. Dice que con su propia sangre. Alabanzas al Señor. ¿Y sabe qué obtuvo? Eterna redención, o sea, eterna salvación, un eterno rescate. Y han pasado miles de años y Él sigue rescatando. ¿Y cuántos creen que hoy también puede rescatar a alguien en esta mañana? Porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, por ti, por ti, por ti, por mí. Eterna redención. Y sigue diciendo: porque si esa sangre de los toros, lo que leímos ahorita, de los machos cabríos, esas cenizas que se esparcían, que se rociaban sobre los inmundos, si todo eso santificaba para la purificación de una carne, si todo eso servía, dice el verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, Él mismo se ofreció, Él mismo se entregó, Él mismo se dio a sí mismo sin mancha a Dios? Dice: cuánto más esa sangre limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Alabanzas al Señor. Cuánto más esa sangre. Aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios, el versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha dado. Y habla de aquel tabernáculo. Y casi todo, dice el verso 22, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No había perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Por eso allá en el tabernáculo se necesitaba derramar esa sangre. Pero hoy, hermano querido, esa sangre que se derramó hace 2000 años todavía sigue vigente. Porque el Señor murió en la cruz del Calvario no para que cada año se haga una película, se vea una película, la gente llore y diga: ay, qué pesar como lo golpearon, qué pesar como lo maltrataron, qué pesar, y algunos hasta lloran diciendo: qué lástima como lo golpearon. Pero después de que pasa esta semana, la gente sigue igual en su vida, en su pecado. El Señor no murió para eso, no murió para que le tuviésemos lástima, todo lo contrario. Él fue el que tuvo lástima, misericordia y compasión de nosotros, y por eso fue a la cruz del Calvario. ¿Vale? En la cruz del Calvario no se ve a alguien derrotado. En la cruz del Calvario, aunque aparentemente estaba alguien derrotado, alguien sin parecer ni hermosura para que le deseáramos, allí era una persona que ya estaba lacerada por todas partes y no había en él entonces parecer alguno. Pero él, entonces allí había un hombre que tuvo una revelación allí en ese momento de parte de Dios, porque un hombre que estaba siendo crucificado se dio cuenta que ese que estaba ahí al lado no era cualquiera, así humanamente no se viera nada en él bueno y atractivo. Él se dio cuenta, tuvo la revelación de que ese que estaba allí era inocente, que no había pecado, que era rey y que tenía un reino y que pronto volvería. Y por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí estaba el hombre no derrotado, sino aquí estaba el Rey de Reyes. Cuando le pusieron una inscripción, este es el Rey de los judíos, y lo pusieron en 3 idiomas. Cuando Pilato ve eso y dice: no coloquen el rey,
coloquen ese así al rey. Y le dijeron, no, lo que está escrito, escrito está. Él fue levantado allí. Y aunque humanamente no se le veía aparecer ni hermosura, allí estaba el rey, no solamente de los judíos, sino el rey de reyes, Señor de señores. Porque como la serpiente fue levantada en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¡Oh, aleluya! Ese aplauso para Él en esta hora. Y alabanza y alabanza. ¡Oh, aleluya! Verso 24 del mismo Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, en ese santuario, en ese tabernáculo donde tenía que entrar el sacerdote, no, sino que entró, era figura del verdadero. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La justicia de Dios nos requería. La justicia de Dios decía, usted es un pecador, usted es un pecador, pero Cristo llevó esa sangre hasta el cielo mismo para presentarla delante del juez y decir, ya ellos no deben nada, porque yo he pagado por cada uno de ellos. Aleluya. No deben nada. Y no para ofrecerse muchas veces. Recuerde que la fiesta de la expiación se hacía cada año. No. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Alabanzas al Señor. Así también, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y finalizo con eso. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oh, qué lindo esto, hermano. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No necesitaba ir cada año, no. Su sacrificio fue perfecto. Pero aparecerá otra vez, ya sin relación con el pecado. Ya no vendrá a perdonar, no vendrá a morir otra vez. Ya su sacrificio fue perfecto. Él volverá, pero ya viene a salvar, a llevar a los que le esperan. ¿Cuánto le estamos esperando, hermano? ¿Cuánto le estamos esperando? Esa sangre de Cristo, hermano, es la que nos ha bañado y nos ha hecho aceptos ante Él. Hoy nos podemos presentar ante el lugar santísimo. Y recuerde, el sumo sacerdote tenía que entrar con una soga aquí, porque si no moría ya en la presencia de Dios. Usted y yo podemos entrar, porque el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo que les explicaba ahorita se rasgó del templo, se rasgó de arriba hacia abajo, dice. ¿Y por qué ese detalle? Porque la salvación viene de arriba y hacia abajo, y una mano poderosa que rasgó el velo, lo partió en dos, y hoy podemos entrar a la misma presencia de Dios sin impedimento, por la sangre del Cordero de Dios que nos ha perdonado. Aleluya, qué bello es el Señor. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Cuanto más esa sangre. A veces la conciencia no lo deja tranquilo. Lo mal que hizo, lo mal que dijo, lo mal que se comportó, y la conciencia allí lo acusa y lo acusa. Pero cuanto más, verso 14, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Hoy esa sangre está aquí. Yo les invito a que estemos en pie. No sé si alguien desee quiera el perdón de Dios en esta hora y que esa sangre lo limpie. De las visitas que están acá, ¿habrá alguien que quiera que oremos por usted? Levante la mano de las visitas. Vamos a orar por nuestra hermana. Que Dios sea obrando en su vida. Porque también si alguien quiere reconciliarse, que está esa sangre preciosa.
Habrá alguno que no es bautizado y que quiera que oremos por usted, levante la mano en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre del Señor por las visitas también. Aquí está la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Un amigo, una visita, que quiera que oremos por usted. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a orar por estos jóvenes en el nombre del Señor. Aquí hay perdón, hay misericordia de parte de Dios. ¿Alguien más? Venga, no se quede sin esta oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No sabemos mañana. Hoy es el día que Dios ha hecho. Amén. Pero también quiero invitar a algún hermano que quiera venir. No importa qué van a pensar de mí, qué van a decir. No, si usted necesita hoy arreglar algo con el Señor, hágalo. Yo le invito a todos los hermanos, cerremos nuestros ojos. No nos importa quién pasó, quién no, pero usted necesita decirle: Señor, yo necesito esa sangre tuya, Señor, me cura. Yo necesito, Señor. Alguien que quiera darle gracias a Dios por ese perdón, por esa misericordia. Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le pueda servir a Dios. A veces, hermano, esa conciencia que lo acusa no le deja servir al Señor con libertad. No le deja al Señor servir al Señor con libertad, porque hay algo que lo acusa allí. Pero esa sangre de Cristo nos limpia en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya. Oh, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Aquí está su presencia en esta hora. Si alguien más quiere venir, venga, hermano, aproveche esta oportunidad y hable con Dios en esta hora. Dígale: Señor, aquí estoy. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hoy podemos entrar al lugar santísimo. Hoy podemos entrar ante su presencia. Y su salvación. Allí puedo a Cristo contemplar en la sangre de expiación. Bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación, bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de expiación, bien seguro me hallo y constante moro en la sangre de expiación. Cuando miro yo podré dar a Jesús que mi mal quitó, en un mundo nuevo
Démosle un aplauso a Él en esta hora. Alabanzas a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Oiga, qué hermoso himno. Cantemos una estrofa más y el coro. Gloria a Dios. Encontré un lugar donde descansar, al amparo de su salvación. Allí puedo a Cristo contemplar, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de la expiación, bajo de la sangre de la expiación. Seguro me hallo mi constante moro en la sangre de expiación. Ninguna lágrima dañará, pues me cuida Cristo con amor. A mi lado siempre Cristo irá, en la sangre de expiación, bajo de la sangre de para Él. Aleluya, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar para despedir este servicio, pero no sin antes pedirles un gran favor. El favor es el siguiente, hermanos. Como ustedes saben, hoy pues muchas familias no iban a estar, ya me habían informado, entonces, pero gracias a Dios que con muy buena asistencia, pues los hermanos hicieron todos los almuerzos común y corriente. Entonces, tenemos 28 fichos. Entonces, hermanos, hay muchos fichos, necesitamos no dejar esos almuerzos allí. Ahí las hermanas Perea me estaban diciendo que hicieron una bandeja paisa. Yo, pero no es paisa, no es paisa porque no tiene todo lo de la bandeja paisa, pero eso me dijeron allá, que le faltaba un poquitico para paisa. Pero hermanos, invite a alguien, comparta con alguien, si de pronto ya no tiene, le pueden apuntar ahí para que paguen esta semanita. Pero lo importante, hermanos, que por favor almorcemos acá, no dejemos los almuerzos, y además que es una bendición contribuir para la obra del Señor, y además de ello pues servirnos acá, no tener que ir a la casa a cocinar. Entonces, hermanos, ese favor les quería pedir. Oremos. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por esta semana que ha finalizado y esta que comienza, Señor Jesús. Queremos vivir en santidad, vivir bajo tu mano poderosa. Guárdanos, Señor, guarda nuestros pasos, nuestro caminar, guíanos, Señor, en todo lo que hacemos, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, la obra de las manos de trabajo de cada uno de los hermanos y hermanas, sus empleos, trabajos,
los que tienen sembrados, Señor, cultivos, bendíceles, oh Dios, sus propios negocios y empresas. Señor, todo está en tus manos, pero sobre todo ayúdanos a perseverar siempre en tu camino y que podamos tener, Señor, con tu ayuda